Un grupo de medios y de influencers que dicen ser alternativos, algunos de ellos incluso tienen contratos con el Estado, sacaron una especie de encuesta, de sondeo, en donde colocaron los nombres de diferentes líderes de izquierda, pero también de funcionarios en ejercicio del actual gobierno, para establecer en cuál de ellos se va a centrar la carrera presidencial para el 2026. Más allá de lo legítimo o de lo loable que pueda hacer este tipo de encuestas, hay que hacerse una serie de preguntas y es, ¿qué está pasando con la izquierda? ¿Cuál es la estrategia de la izquierda? ¿Por qué solo hablan de las presidenciales y no se centran en las más importantes que son las elecciones del Congreso? Y es que hay mucha preocupación en algunas personas frente a la posibilidad que el uribismo vuelva a retomar el poder o incluso recuperen escaños dentro del legislativo. Acompáñenme entonces para que en este programa aquí del Cuadrante Alfa analicemos qué es lo que está sucediendo con la izquierda, por qué aún no es el momento en donde el pacto histórico no ha sido capaz de consolidarse como el único gran partido de izquierda, algo que se había planteado incluso desde el momento en cuando Petro ganó las elecciones del 2022. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos ven y nos acompañan aquí en el Cuadrante Alfa. Ya saben que estamos en YouTube y en las diferentes plataformas de podcasting. Muchísimas gracias a quienes nos siguen, nos comparten, nos comentan. Leemos cada uno de sus comentarios y a quienes también nos ayudan a llegarle a muchas más personas. Bueno, ha salido la dichosa encuesta de la Armada por Influencers. Bueno, alguien que tenga una cuenta de Twitter o que tenga un canal de YouTube no lo convierte automáticamente en un medio alternativo de comunicación y más faltaba, son opinadores. Este es un espacio libre de opinión, el Cuadrante Alfa lo es. Pero ya, medios alternativos, digamos que hay una gran distancia sobre eso. Pero hay otros de ellos que incluso tienen contratos con el Estado. Deberían más bien dedicarse a cumplir esos contratos. Ojo, no hay nada de malo en ser contratista del Estado, pero si están ejerciendo esas funciones y son contratistas, pues dedíquense a llevar a cabo su contrato, no a estar mirando, a ver, echando una moneda al aire, a ver cuál de ellos puede llegar a ser presidente y a ver si les continúan con los contraticos. Bueno, más allá de eso, eh, miremos los nombres que están ahí. A mí me llama mucho la atención más allá de los que son congresistas y por ese lado digamos que está bien, no es incompatible que un congresista haga política, haga campaña, está dentro de sus funciones, no es incompatible, vuelvo y digo, con la razón de ser de legislador, pero sí hay muchos nombres que son funcionarios en ejercicio del gobierno nacional. Funcionarios como Luis Carlos Reyes, que es el director de la DIAN, que al parecer va a ser el nuevo ministro de Comercio, Luis Gilberto Murillo, que es el nuevo canciller de Colombia, la ministra del Trabajo, Susana Muhammad, que es la ministra de Medio Ambiente, Francia Márquez, que es ministra de la Igualdad, pero también es vicepresidente. Entonces, bueno, hay mucha gente que está dentro del gobierno, que están dentro de esta encuesta. Y ya que tienen línea directa con estos influencers, ¿les pidieron autorización para poner sus nombres dentro de esa encuesta? ¿O sencillamente les dijeron, métame ahí, hagamos esto, empecemos a hacer estrategia de campaña? Porque es que hay que tener en cuenta algo. Ellos son ahorita funcionarios del Ejecutivo. ¿Qué hacen haciendo parte de encuestas que los están volviendo presidenciables? ¿A razón de qué? Esto me recuerda mucho a algo que decía Jaime Garzón y es que no porque alguien hable bonito o haga bien las cosas, entonces hay que volverlo presidenciable de una vez, que es lo que está pasando por ejemplo con Luis Carlos Reyes, el famoso Mr. Taxes, el director de la DIAN. Déjelo que haga su trabajo. Estamos a 2 años exactos de la primera vuelta electoral y toca que este gobierno ya dé resultados. Este es el año crucial de los resultados que tiene que presentar este gobierno nacional. Y ya el año entrante será la consolidación de esos resultados. Si ellos no lo hacen en este momento, pues sencillamente el cambio, el gobierno de Gustavo Petro quedó en nada. Y ya harto trabajo les ha costado pasar algunas reformas dentro del Congreso. Entonces, en lo que está dentro de su rango de acción en el Ejecutivo, pues dedíquense a eso, dedíquense a sus carteras. Y si se van a poner a hacer campaña, pues más bien renuncien. Si Luis Carlos Reyes está de acuerdo con que lo vuelvan presidenciable, pues entonces renuncie a la DIAN o al Ministerio de Comercio, no sé si a este momento ya lo habrá aceptado,
pues renuncia a eso. Luis Gilberto Murillo, que se está estrenando como canciller ya en propiedad, pues renuncia a ese cargo. Gustavo Bolívar debería renunciar entonces y dedíquese a hacer campañas, y eso es lo que él quiere. Gustavo Bolívar, que le he notado unas contradicciones últimamente. Y recuerdo yo una charla que tuvimos junto a Bandacho con el entonces concejal Carlos Carrillo, para hablar sobre su balance y el análisis frente al desastre de las elecciones que sucedieron el año pasado a nivel regional, en donde Gustavo Bolívar incluso quedó en tercer puesto, ni siquiera pudo ganar la alcaldía, y en donde muchos candidatos que eran del pacto histórico no pudieron consolidar sus candidaturas. En ese programa yo le leía a Carlos Carrillo un trino muy extenso de Gustavo Bolívar, que él decía que aceptaba la derrota y que había que asumirla con dignidad, y que eso iba a servir para que él empezara a hacer una labor de recomponer la izquierda que estaba rota, que iba a recorrer todo el país para ir recogiendo cada uno de esos pedazos de la izquierda y lograr consolidar algo que se había hablado desde el momento cuando Petro ganó las presidenciales en el 2022, de hacer que el pacto histórico sea un único gran partido. Y eso no ha pasado. Meses después, Petro nombra a Gustavo Bolívar director del DPS. O sea, realmente la labor de Gustavo Bolívar, ¿cuál es? Es estar dentro del gobierno, hacer una purga en temas de corrupción, buscar que los recursos del Estado se manejen bien, o recomponer un partido de izquierda. Si su misión inicial era recomponer ese partido de izquierda, ¿qué hace estando dentro del gobierno? Es que es incompatible hacer política dentro del gobierno nacional. Eso no se puede hacer. Yo sé que dentro de la izquierda no hay suficientes nombres y tienen que mirar cómo van tapando nombramientos y van haciendo cosas, pero quienes vayan a hacer política y quienes tengan aspiraciones presidenciales, pues que se dediquen a eso. Y quienes sí quieren trabajar con el gobierno del cambio y quienes están comprometidos poniéndose la camiseta, como lo está haciendo el mismo Carlos Carrillo, pues que lo hagan. Tengan muy claro eso y tengan muy clara esa diferenciación. Pero entonces Bolívar tenía la meta de recomponer ese gran partido de izquierda, de volverlo pacto histórico, volverlo una realidad. Eso ya no se está haciendo. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Cuál va a ser la estrategia de la izquierda para presentarse a través de un único partido político para, uno, ganar las elecciones de Congreso, que son las más importantes, y dos, ganar las presidenciales? Eso no lo están haciendo. Le toca entonces a medios y a influencers que dicen ser alternativos, contratistas algunos del Estado, sacar este tipo de encuestas y empezar a mover la agenda noticiosa para ver cuál puede ser de estos nombres, de esta baraja de nombres, el próximo candidato para el 2026. Realmente se nota y se ve un sesgo ahí de improvisación, de deseo, de anhelo de tener un único candidato fijo y establecido, pero si no hay partido, si no hay unos lineamientos claros, si no hay unas posturas claras, una estrategia que sea lo suficientemente imbatible para enfrentarse ante un gobierno que por cosas de la prensa no goza del mayor prestigio a nivel mediático, en donde una oposición incluso está llamando a que lo hizo Uribe, que es un acusado, ya hoy está en juicio. Uribe sale en universidades públicas y lo replican todos los medios de comunicación diciendo que el ejército, la fuerza pública, tiene que desconocer la orden del presidente y actuar según lo que ellos crean conveniente, y un poco más de cosas. O sea, la oposición está dándole duro al gobierno. Y el gobierno tiene que responder es con buenas obras, con ejecución, acabando los casos de corrupción, destapando las ollas podridas y mostrando que realmente son el cambio. No pensando en encuesticas, en sondeos, mirando, uy, no es que el de la Diana habla chévere porque sale en TikTok, no es que Gustavo Bolívar es chévere, entonces, no, déjenlos a ellos que hagan sus trabajos. Vuelvo y digo. Y si quieren entonces lanzarse a las presidenciales, pues vayan renunciando ya, porque es que tienen que pensar que les queda este año y el otro. Y ojo, por temas de inhabilidades e incompatibilidades, ninguna persona que presente su nombre a unas elecciones presidenciales o de Congreso puede ser funcionario del gobierno nacional al año inmediatamente anterior. O sea, estamos hablando que para marzo del 2025, toda esta gente tuvo que haber renunciado ya entonces a sus cargos para centrarse en sus campañas. Entonces, como quien dice, que el tiempo que ellos les queda, poco menos de 12 meses, 10 meses, se van a dedicar ¿a qué? ¿A gobernar? ¿A ejecutar sus carteras? ¿O a hacer política?
Yo realmente no lo veo con tan buenos ojos este tipo de encuestas. Yo realmente no veo un nombre fuerte ahí. Puede ser la de la Corcho, que es la que mejor suerte puede gozar ahí. Fue ministra del gobierno, ya no lo es, no está inhabilitada, puede hacer campaña si quiere, puede hablar con propiedad sobre muchas cosas del gobierno del cambio, sí. Pero vuelvo y digo, ¿de qué sirve tener esa fortaleza que pueda tener alguien como Carolina Corcho si más allá de la izquierda nadie la conoce, nadie la tiene referenciada, no hablan de ella y mucho menos no hay una bandera, un único partido que la acompañe? Porque ojo, el tema del pacto histórico como coalición ya no se puede repetir. Eso solo pasó porque los astros se alinearon en el 2022, eran partidos, eran movimientos de izquierda, partidos de izquierda de oposición al gobierno de Iván Duque, en donde ellos, por temas del estatuto de oposición, podían consolidar una gran coalición y presentar sus nombres para el Congreso y para las presidenciales. Hoy son gobierno, hoy están bajo otras dinámicas y ellos sencillamente no pueden repetir ese tema de la coalición. Lo que les toca es lo que Gustavo Bolívar ha estado veniendo diciendo de tiempo atrás. El Gustavo Bolívar, cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá y cuando perdió, no ahorita el que hace parte del gobierno, lo decía, hay que unificar una sola personería jurídica. El mismo Petro lo dijo a inicios de este año también, que todas las fuerzas de izquierda se tienen que juntar, se tienen que consolidar a través de un único partido. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué lo dicen en trinos y no lo llevan a la realidad? ¿Qué impide que la UP, Colombia Humana, Polo y demás movimientos de izquierda que están conformando el pacto histórico se junten y conformen un único partido? Ya a Fuerza Ciudadana se les cayó el tema de la personería jurídica. Veremos el tema del partido Soy Porque Somos de Francia Márquez. Júntense todos, lo pueden hacer. Son gobierno, son el poder hoy en día. ¿Por qué no se juntan en un solo partido? Establezcan ahí sí en buena forma unas listas al Congreso. Yo pienso que deben ser listas cerradas. La gente que votes por el partido internamente solucionen sus diferencias y miren cómo las conforman. Esas disputas déjenselas a ellos mismos en el interior de los partidos y déjenle a la gente lo fácil, que es votar por el partido. Voten entonces por las listas de ese nuevo partido, pacto histórico, si es que se va a llamar así, el hipotético partido de izquierda, para que se presenten para las elecciones de la Cámara de Representantes, pero también del Senado. Porque si no ganan Congreso, miren lo que le está pasando a Petro. Las elecciones de Congreso son mucho más importantes que las mismas presidenciales. Y es porque en el Congreso pasan todo. Pasan las leyes, pasan las reformas, pasan todas las políticas que el gobierno necesita a través del legislativo, volverlas ley para entrarlas a ejecutar. Y a Petro le ha costado eso, el no tener mayorías consolidadas dentro del legislativo. Le ha tocado hacer convenios, concesiones, alianzas con otros partidos, mermelada que llaman. Y a mucha gente de izquierda eso no le gusta, pero si no ganan el Congreso, ¿cómo hacemos? Ojo, las elecciones del Congreso son las más importantes y el uribismo se va a enfocar en eso, en ganar, en recuperar las curules que ellos perdieron en el 2022, porque saben muy bien que si son mayoría, independiente del que quede presidente, podrán poner una oposición mucho más férrea o ser un bloque de gobierno votando todo a pupitrazo a nivel notarial, allá dentro del legislativo. ¿Dónde está la estrategia? ¿Qué está pasando con la izquierda? ¿Están conformes ustedes con esa encuesta que hicieron, con los nombres que presentaron? ¿Creen ustedes que tiene que salir otra persona más allá de ese grupo de nombres que colocaron en esa primera encuesta? ¿Por quiénes votarían ustedes? ¿Qué piensan ustedes frente a las elecciones del Congreso? Lo dejo en este punto, invitándolos como siempre para que nos sigan, nos acompañen y nos dejen sus comentarios. Los leemos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.